Y hoy quiero hablar, hermano, de la importancia de traer a la memoria la encarnación de Jesús. No la fecha de su nacimiento, sino la encarnación de Jesús. Si bien, hermano, no podemos estar de acuerdo con la festividad de la Navidad moderna, tenemos que estar totalmente de acuerdo en la grandeza de su encarnación. En eso sí tenemos que estar totalmente de acuerdo. Por eso esta época es una época donde conviene hablar a nuestros hijos, no de que celebramos el 24 o el 25 la Navidad, sino de que nosotros, al ver que todo el mundo habla de Navidad, tus hijos van a preguntar, ¿qué es Navidad? Y entonces tú vas a decir, la palabra Navidad significa el nacimiento. Y la segunda pregunta sería, ¿el nacimiento de quién? Porque eso es lo que nadie dice. Feliz Navidad, feliz nacimiento. Pero la pregunta es, ¿el nacimiento de quién? Y entonces ahí la respuesta sería el nacimiento de Jesús. Entonces la siguiente pregunta del niño sería, ¿entonces Jesús nació en diciembre? Y nosotros vamos a decir, no, no nació en diciembre. Y entonces te va a preguntar, ¿y entonces qué festeja el mundo? Esa es la incógnita. Nosotros tenemos que entender que aunque Jesús no nació en diciembre, conviene entender y darle peso a su encarnación. ¿Y cómo se encarnó? Naciendo de María, naciendo de la Virgen María, pero no la rayadita que van ahorita a celebrar tristemente. Esa no es la Virgen María. Su propio nombre de ese ídolo se llama Guadalupe. Virgen María de Guadalupe. Bueno, esa no es la María de la Biblia. Esa quién sabe qué María es. La Virgen María de la Biblia es la que dio a luz a Jesús de manera sobrenatural. Pero fíjate, hermano, que yo quiero llevarte rápidamente a meditar qué significa que el verbo se haya hecho carne. Y quiero proponerte una forma de verlo desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, hermano, Dios dejó establecido en Levítico toda una serie de prácticas que el pueblo de Israel tenía que hacer. Y entre todas esas prácticas, Él estableció 7 fiestas. 7 fiestas. 7 fiestas que Jesús cumplió todas. 7 fiestas. Y en todas estas fiestas iba a estar Dios hablándonos de su plan de salvación, hablándonos de su plan de redención. Recuerda, hermano, que la Biblia es un solo libro. Nosotros lo dividimos Antiguo y Nuevo Testamento, pero es un solo libro que está conectado y tiene un punto central que los conecta: el plan de redención a través de Jesús. Eso significa que el Antiguo Testamento habla de Jesús, habla de Cristo, pues, del Mesías. El Mesías prometido que se iba a cumplir encarnándose. Entonces la encarnación de Jesús habla del cumplimiento de todo lo que el Antiguo Testamento ya venía anunciando. Y en todo ese anuncio, las 7 fiestas anuncian al Mesías. Las 7 fiestas anuncian al Mesías. Y esas 7 fiestas, hermano, cuando Cristo viene, cumple todas y cada una de estas fiestas judías. ¿Cómo las cumple? Muy rápido. Jesús cumple la Pascua cuando muere en Pascua. Eso no tenemos ningún problema, todos lo sabemos. Jesús muere en Pascua. Por eso es que en Pascua, hermano, cuando tú lees Lucas, te das cuenta que Lucas habla de las copas, habla del pan, pero no habla del cordero. ¿Por qué no habla del cordero? Porque el cordero era Jesús. El cordero de la Pascua es Jesús. Por eso Él muere en Pascua. Una vez que Jesús muere, Jesús es sepultado en la fiesta de los panes sin levadura. Eso es muy interesante. ¿Te recuerdas que querían bajar el cuerpo porque decían que ya venía el Sabbat? Bueno, ese Sabbat del que está hablando la Biblia no era el Sabbat del sábado, era el Sabbat del día de descanso, que era parte de la fiesta de los panes sin levadura. Tenían que enterrar a Jesús antes de que viniera ese día de descanso. Y ese día de descanso era el día de los panes sin levadura. Bueno, Jesús, hermano, fue el pan
sin levadura, que se llenó de pecado, el pan santo, el pan perfecto que vino del cielo, que en la cruz del Calvario se llenó de todo el pecado de nosotros y fue sepultado precisamente en la fiesta de los panes sin levadura. Por eso Jesús tenía que morir en fiesta de panes. Pero no quedó ahí. Jesucristo resucita en fiesta de primicias, en fiesta de primicias. Ese domingo, el primer domingo después de su muerte, fue fiestas de primicias. Por eso Jesús es la primicia de los que durmieron, dice Pablo. Y la fiesta de primicias eran los primeros y mejores frutos. Jesús es el primero y el mejor fruto de la resurrección. El primer y mejor fruto dedicado a Dios, consagrado a Dios. Recuerda que el primer fruto, esa gavilla que se ofrendaba al Señor como primicias de lo mejor de la cosecha, era ofrendada a Dios. Jesús es la mejor ofrenda que se dedica a Dios y resucita en primicias como la ofrenda mejor, el fruto mayor, el de mayor peso, el de mejor aspecto, el más santo, el más glorioso, el más bello. Por eso tenía que resucitar en fiesta de primicias. Pero 50 días después venía la fiesta del Pentecostés, la fiesta de las 50 semanas, también llamada la fiesta de la cosecha. Porque 50 días después de la primicia, entonces se levantaba toda la cosecha de ese año. 50 días después el Espíritu Santo viene y levanta la primera gran cosecha. Porque en el primer Pentecostés, hermano, la iglesia surge. Muchos teólogos han dicho que la iglesia fue dada a luz en la cruz del Calvario, ¿verdad? Cuando fue traspasado el costado de Jesús. Ahí es dada a luz, pero es manifestada, es dada a conocer en el Pentecostés. Por eso es que muchos teólogos también dicen que la iglesia inicia, el ministerio de la iglesia comienza en el Pentecostés con la gran cosecha. 3,000 en el primer sermón, 5,000 en el siguiente sermón. Y en menos de 50 años, hermanos, eso es algo tremendo. Nunca va a haber un avivamiento tan grande como ese. En menos de 50 años, hermano, toda Asia y gran parte de Europa ya había conocido el Evangelio. La gran cosecha, el Espíritu Santo moviéndose en medio de la iglesia, dando cumplimiento a la fiesta de Pentecostés. Volviendo un poco atrás, hermano, Jesucristo cumple la fiesta del Yom Kippur. ¿Cuándo cumple la fiesta del Yom Kippur? El Yom Kippur era la fiesta del perdón, donde se declaraba que el pueblo tenía oportunidad de ser perdonado y redimir sus pecados. Era una fiesta muy solemne, era una fiesta de mucha seriedad, porque era la fiesta donde se imponían las manos sobre un cordero y se declaraba que todos los pecados del pueblo estaban sobre ese cordero. Era en el Yom Kippur donde se imponían las manos sobre una víctima y se soltaba otro. ¿Te acuerdas que se soltaba otro al desierto? Se soltaba un macho. En uno se imponían las manos y el otro se enviaba al desierto, un macho cabrío. Bueno, ¿cuándo ocurre esto? Sorprendentemente, hermano, pero ¿cuándo ocurre esto? En el bautizo de Jesús. Hermano amado, ahorita vas a ver, vas a unir todos los cabos. En el bautismo de Jesús. Dice Lucas, capítulo 3, dice, era Jesús de 30 años o aproximadamente 30 años cuando esto ocurrió. Era Jesús de aproximadamente 30 años cuando esto ocurrió. Eso es un dato interesante para el tema que hoy tengo que compartirte, porque hoy quiero compartirte dos cosas importantes. Número uno, ¿cuándo nace Jesús? Y número dos, ¿cuál es el significado profundo del nacimiento de Jesús para nosotros? Bueno,
Pero ¿de qué está hablando Lucas capítulo 3 cuando dice era Jesús de aproximadamente 30 años? Está hablando del bautismo en agua. Cuando Jesús sale de las aguas, Lucas dice, y este es el inicio del ministerio de Jesús, y era él de aproximadamente 30 años. Quiere decir que Jesucristo inició su ministerio muy cerca de sus 30 años o a sus 30 años. Con atención, esto es un dato importante. Ok. Quiere decir que el Señor se bautiza en Yom Kippur. ¿Por qué lo sabemos? Juan Bautista declaró, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, era muy impactante. No nada más estaba citando al profeta y dando cumplimiento a la profecía. En ese momento la multitud que estaba siendo testigo del bautizo de Jesús estaba reunida en Jerusalén para el Yom Kippur. Estaban llevando corderos para que en ese cordero se impusieran las manos y se declarara que el pecado del mundo. Ese era el día donde el sacerdote entraba una vez. ¿Te acuerdas que el sacerdote entraba solo una vez al año? No era en Pascua. El día en que el sacerdote entraba una vez al año al templo era en Yom Kippur, a declarar que todos los pecados del pueblo estaban, ¿cómo se dice? No borrados, sino estaban expiados. ¿De acuerdo? Cuando Juan Bautista declara, le impone las manos a Jesús, porque le tuvo que imponer las manos para bautizarlo, y declara, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo creo que los religiosos, hermano, se han de ver molestado mucho, porque dijeron, no, el Cordero que quita los pecados del mundo está en el templo. Está en el templo. Pero sorpréndete, quien estaba bautizando a Jesús, además, era de linaje sacerdotal. Tenía derecho a estar en el templo. Pero él había abandonado el templo porque el templo se había corrompido con linaje falso sacerdotal. Y Juan, que tenía linaje auténtico por línea de Aarón como sacerdote, estaba imponiendo manos sobre el Cordero de Dios que ahora estaba en Jesucristo. Se cumplió el Yom Kippur, cuando Jesús estaba cumpliendo 30 años. Y ahorita te vas a sorprender con un diagrama que te voy a enseñar cuando veas cuándo es Yom Kippur. Bueno, otra fiesta importante, hermano, es la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas, hermano, hablaban de un inicio. Hablaban de una fiesta de gran gozo. La fiesta de trompetas, hermano, daba inicio a una fiesta de gran alegría. Y esta fiesta, hermano, daba inicio a un nuevo ciclo para Israel, una nueva oportunidad. Era la trompeta de la nueva oportunidad para el pueblo de Israel. Bueno, muchos consideran en una interpretación escatológica que Jesucristo regresa en fiesta de trompetas. Porque cuando Cristo vuelva, dice primera a Tesalonicenses, sonará la trompeta. Y a la trompeta final, eso quiere decir que habrá más de una, a la trompeta final, Jesucristo tomará su iglesia, los muertos resucitarán, los vivos serán transformados y seremos llevados con él. E Israel, el pueblo de Israel, entra en su segunda oportunidad para poder reconocer al Cordero en la gran tribulación. Pero nos falta una fiesta, si te diste cuenta, y es donde quiero poner mi atención. Y la fiesta donde quiero poner mi atención es en la fiesta de tabernáculos. La fiesta de tabernáculos, hermano, era una fiesta donde se hacían tiendas. El pueblo de Israel recibió la orden cuando estaba en el desierto de que en cierta fecha del año tenía que hacer tiendas con ramas, con hojas de árboles, y tenía que construir tiendas o enramadas. Por eso es que también se le llaman enramadas, porque era hecha con hojas y ramas de árboles. Y en esas tiendas o enramadas tenía que meterse por 7 días. Adentro de esa tienda de ramas tenía que comer, tenía que orar, tenía que hacer todas sus actividades por 7 días. Era una fiesta de 7 días. Y al final de los 7 días salía y adoraba en gran adoración y en gran fiesta al Señor. ¿Por qué tenían que hacer esa fiesta? El Señor les dijo, para que nunca se te olvide
que fuiste peregrino y extranjero en la tierra, hasta que Dios te liberó y entonces te llevó a la tierra que fluye leche y miel. Entonces es una fiesta que habla de que somos peregrinos y extranjeros, lo mismo que dice el apóstol Pedro, que nosotros somos peregrinos y extranjeros hasta que seamos llevados a la nueva Jerusalén, a la Jerusalén celestial. Entonces somos peregrinos y extranjeros, que no somos de aquí, que no pertenecemos a este lugar, para que no se te olvide que no pertenecías a Egipto, pero para que tampoco se te olvide que no perteneces al desierto, sino que perteneces al pueblo de Dios y al lugar que Dios tiene para ti. Un lugar que fluye leche y miel. Amén. Un lugar que te recuerde que tienes un tiempo en la tierra limitado, pero que tú no eres de la tierra, no perteneces a la tierra. Amén. Muchos cristianos se nos ha olvidado esta fiesta en nuestro corazón, porque queremos pertenecer a la tierra. Nos gusta pertenecer a la tierra y pensamos que nuestro todo está aquí en la tierra. Bueno, Jesucristo cumplió esta palabra o esta fiesta para darnos un mensaje. Cuando tú lees Juan capítulo 1, versículo 14, en una Biblia, no sé, quizá alguno la traiga, es muy poco probable que alguien traiga esta Biblia, pero la puedes buscar incluso en tu celular. Es la versión Biblia textual, la Biblia textual. Esta Biblia textual se llama así porque traduce lo más textual posible cada palabra que está en las escrituras. Y él traduce de manera textual la palabra habitó del griego skeno. Skeno. Esa es la palabra griega para nuestra versión que traduce habitó. Ahora, ¿cómo traduce la versión Biblia textual? Pon atención. Y el Logos se hizo carne. Hasta ahí vamos más o menos igual. No traduce verbo. ¿Te diste cuenta que no traduce y el verbo se hizo carne? Traduce y el Logos se hizo carne. Y la segunda parte dice, y tabernaculizó entre nosotros. Tabernaculizó entre nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra es que no, literalmente significa hacer una tienda. Hacer una tienda. Literalmente significa eso. Es decir, que una traducción pudiera ser, y el verbo se hizo una tienda entre nosotros, o se hizo a sí mismo tienda entre nosotros. La versión textual usa una palabra que es más bíblica, que es tabernáculo, y entonces la usa como un verbo. Y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Si Jesucristo tabernaculizó entre nosotros, si Jesucristo tabernaculizó entre nosotros, se hizo una tienda, eso quiere decir que Jesucristo está haciéndose directamente cumplimiento de la figura del Antiguo Testamento de los tabernáculos. Hermano, tú sabes que los dos grandes tabernáculos del Antiguo Testamento, uno fue el de Moisés, ¿verdad que sí? Una tienda temporal mientras llegaban a la tierra prometida, una tierra temporal que tenían que construir, y luego cuando la nube se movía, ¿qué es lo que hacían? Se tenía que recoger todo y tenían que moverse y luego la volvían a poner en otro lado y otra vez se movía la nube y tenían que levantar todo y moverse a otro lado. Eso quiere decir, hermano, que esa proyección de tabernáculo es algo que no es permanente, no es permanente, constantemente se está moviendo. ¿Estamos de acuerdo? De alguna manera, hermano, Cristo viene a representar el tabernáculo que está, pero está activo, está en movimiento y no es permanente, hay algo mejor. Por eso Jesús dijo a sus discípulos en Juan capítulo 6, es necesario que me vaya. Es mejor para ustedes que me vaya, porque si me voy vendré a vosotros y les enviaré al Espíritu Santo. Lo que estaba diciendo es, no es algo permanente, es algo que tiene más. Hay algo más todavía. Amén. Mientras tanto, el tabernáculo de David, el otro gran tabernáculo del Antiguo Testamento, fue una tienda que David hizo, hermano, en su intento de llevar el arca del pacto, donde se manifestaba la presencia de Dios, que también estuvo en el tabernáculo de Moisés.
en su intento de llevarlo a Jerusalén, te recuerdas que no pudo, ¿verdad? ¿Te recuerdas de eso? Entonces él hace una tienda en su casa. Y en esa tienda, que era una tienda muy humilde, muy sencilla, acoge al arca del pacto. Pero en esa tienda, hermano, David, alrededor de esa tienda, comienza a hacer algunas cosas interesantes. Por ejemplo, empieza a desarrollar toda una forma de adoración, de cantos, de instrumentistas, de sacerdotes que estaban ahí. Mira, es bien interesante que todavía estaba una representación del tabernáculo de Moisés, pero David tenía el arca del pacto en su tabernáculo a un lado de su casa. Pero de alguna manera ese tabernáculo donde se manifestaba la gloria de Dios ya nos empezaba a hablar de la aceptación de Dios hacia la gentilidad o hacia aquellos que no estaban dentro del primer pacto, porque David entraba y salía del arca, perdón, del tabernáculo y no moría, cuando se suponía que ninguno que no fuera sacerdote podía entrar, pero David entraba y salía. Y no nada más entraba y salía, sino se ponía el efod del lino para estar delante de la presencia del Señor. Eso nos habla de un sacerdocio nuevo, de un sacerdocio diferente que el Señor estaba comenzándonos a mostrar que iba a ocurrir. Bueno, Jesús cumple esos dos tabernáculos. Él cumple el tabernáculo de Moisés y él también cumple en figura el tabernáculo de David. Pero no solo eso, hermano. Él nos enseña que Él es nuestra fiesta de tabernáculos y nos modela la fiesta de tabernáculos de manera detallada y perfecta, haciéndose Él mismo un tabernáculo. Considera lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 5, hermano. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 5. Por lo cual, al entrar Él en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Esta palabra, hermano, que se está citando un salmo, está haciendo referencia a Cristo, donde Jesús, Cristo el Mesías, está hablando y diciendo: sacrificio y ofrenda no quieres, porque ningún sacrificio ni ofrenda de machos cabríos es suficiente. Por eso me has preparado un cuerpo. ¿Para qué le fue preparado un cuerpo? Para que Él sea el sacrificio y la ofrenda agradable. Pon atención. Entonces, ¿para qué se encarnó Jesús? Para Él ser ofrenda agradable al Señor. Hermano, muchos hoy día aman al Jesús encarnado. Adoran al Jesús del pesebre. Se enternecen con el Jesús del pesebre. Cantan cánticos y villancicos al Jesús del pesebre. Pero se molestan y les irrita el Jesús adulto que les dice: arrepiéntanse de sus pecados, confiesen sus pecados. Se enojan con el Jesús adulto que les dice: la hoz está dispuesta y el Señor va a separar a sus ovejas de sus cabritos, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Se enojan con ese Jesús. Por eso, hermano, tenemos que entender para qué se encarnó Jesús: para Él ser el sacrificio. Nosotros no podemos quedarnos con la Navidad, no podemos quedarnos con la encarnación si no entendemos que esa encarnación gloriosa, maravillosa, tenía un propósito, y el propósito era llegar a la cruz, ser el sacrificio. Ahora, para mí es muy importante que miremos cómo el Señor cumple esta tabernaculización de manera plena y perfecta. Cuando nosotros vemos minuciosamente la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta cuando nace Jesús. Pon atención. La Biblia nos dice que Jesús nace 3 meses después de Juan Bautista. O Juan Bautista nace 6 meses antes de Jesús. Juan Bautista nace 6 meses antes de Jesús. Lucas capítulo 1, 36. Primera cosa que quiero hoy que miremos.
¿Cuándo nace Jesús? Lucas 1:36. Elizabeth, tu parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez. Recuerda, es el ángel hablándole a María. También ella ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, que era llamada la estéril. Este es el sexto mes para ella. ¿Qué significa eso de este es el sexto mes para ella? Que en el momento en que María está siendo visitada por el ángel y concibe por el Espíritu Santo en su vientre de manera milagrosa, de manera sobrenatural, a Jesucristo, Elizabeth ya tiene 6 meses de embarazo. ¿Embarazo de quién? De Juan Bautista. Entonces ahora tenemos que hacer un flashback hacia atrás. Tenemos que ir hacia atrás 6 meses antes. Y cuando vamos 6 meses antes, nos damos cuenta cómo es que Elizabeth concibe a Juan Bautista. Entonces Juan Bautista, hijo de Elizabeth y del sacerdote Zacarías, la Biblia nos dice que Zacarías, de linaje sacerdotal, ministraba en el templo. Pero para los tiempos de Zacarías, según nos dice Lucas, ahí lo puedes leer tú con calma, para los tiempos de Zacarías, los sacerdotes ahora ministraban conforme a una estrategia de servicio que data desde los tiempos del rey David, donde los sacerdotes, por ser tantos los sacerdotes, se dividieron en turnos en base a un calendario de privilegio para entrar a servir al templo según su linaje. Para que lo entiendas un poco más, abre tu Biblia en Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas 24, primer libro de Crónicas 24, versículo 19. 19, mira cómo dice: estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entrasen en la casa del Señor, según les fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que les había mandado Jehová, el Dios de Israel. Estos fueron distribuidos para su ministerio. Es decir, todos los descendientes de Aarón para los tiempos de David fueron distribuidos para su ministerio, para que fuera de manera más equitativa y nadie se quedara sin la oportunidad del privilegio de estar ministrando. Fueron repartidos o fueron distribuidos por turnos. Cuando tú vas un poco más atrás, en el versículo 8 y 9, bueno, versículo 7 dice: la primera suerte tocó a Joairim, la segunda a Jedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Zeroaim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijaim, la séptima Cos, versículo 10, la séptima Cos, la octava a Abías. Ok, y ahí continúa. Amén. Ahí continúa. Lo que quiero enfatizar, hermano, es que veas los turnos y pongas atención en el turno de Abías. Cuando tú ves ahí, dice que el turno octavo le tocaba a Abías. Ok, recuerda ese nombre. Ahora, cuando vamos a Lucas capítulo 1, versículo 5, vuelve a Lucas, vuelve tu Biblia a abrir en Lucas capítulo 1, versículo 5, dice, Lucas 1:5, hubo en los días de Herodes, rey de Judá, cierto sacerdote llamado Zacarías, papá de Juan, del grupo de ¿qué? De Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón que se llamaba Elizabeth. Ahora, versículo 8 dice, y aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal, ahora entendemos por qué dice que mientras él estaba en su turno, porque estaba en su privilegio de distribución, según el orden indicado para su grupo. ¿Cuál era el orden de Zacarías? El octavo, muy bien. Su orden, su turno era el octavo. Conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Mira, esto es bien interesante, hermano. Pon atención. Son detalles que a veces vale la pena detenerse un poquito. Había turnos según el orden. El turno de Zacarías era el de Abías. Pero ¿cuántos descendientes del sacerdote Abías estaban en el tiempo de Jesús? No sabemos. Pero como eran varios,
no podían entrar todos, tenía que entrar uno. Entonces, entre todos los de Abías se juntaban en esa quincena y le decían, a ver, todos los del octavo turno, los de Abías, se juntaban todos. Vamos a echar a rodar la tómbola. Y ahí estaban los nombres de todos, 50, 100, no lo sé. Y entonces sacaban a quien le tocaba la suerte y decían, ok, a ustedes, los del octavo turno de la descendencia de Abías, el turno esta vez es para Zacarías. La palabra dice que el hombre echa las suertes, pero Dios es el que decide. Tenía que ser Zacarías, no podía ser otro, porque era el que ya estaba señalado por Dios para que de él naciera Juan Bautista. No podía ser otro. Y una de las razones, hermano, es que en Dios no hay coincidencias, hermano. Una de las razones es que Elizabeth, su esposa, junto con Zacarías, eran descendientes directos de Aarón. Tenía que cumplirse a través de Zacarías y de Aarón, hermano, ¿cómo decírtelo? El ministerio sacerdotal que Juan Bautista traía. Juan Bautista tenía derecho a ser sacerdote por ambas líneas, por su padre Zacarías y por su madre Elizabeth. Tenía derecho a ser sacerdote. Sin embargo, Juan Bautista renuncia al sacerdocio por seguir a Jesús y ser parte del nuevo sacerdocio que Juan Bautista iba a predicar. Hermano, esto es maravilloso. Yo sé que a lo mejor el único que aquí se emociona al unir tantos lazos, hermano, soy yo, pero esto es glorioso porque tú te das cuenta cómo Dios mueve todo. Dios es soberano, no se le escapa nada. Por eso, hermano, la próxima vez que tú digas, Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Se te escapó? No, no se le escapó. Dios sabe a quién pone y a quién quita en todos los términos. Dios es soberano, está en su trono. Y en ese momento, cuando estaba rodando la tómbola, fue Dios el que movió de alguna manera, hermano, esa pelota a la mano de quien estaba haciendo la suerte para que saliera el nombre de Zacarías. Tenía que ser él. Ahora, el punto aquí es, ¿cuándo es la octava suerte o el octavo turno? Aquí, hermano, tenemos que hacer algo que a veces no hacemos, que nos cuesta trabajo y que a veces por eso no entendemos la Biblia, porque no hacemos las conversiones de la época en que están sucediendo los acontecimientos y no cruzamos el río para poder llegar a la época en la que nosotros vivimos. A veces, hermano, terminamos interpretando la Biblia pensando que lo que pasaba en aquel tiempo era exactamente igual a los tiempos de hoy, y eso no es así. Tenemos que leer la Biblia entendiendo primero cómo veían, cómo escuchaban, cómo entendían las cosas los que vivían del otro lado del río del tiempo, de la historia. Vamos a cruzar el río hoy, hermano, porque si no, no vamos a entender de qué está hablando esto. Hermano, ese es un diagrama del calendario hebreo de los tiempos de Jesús. Ahí están las 7 fiestas que ya mencionamos. Quiero que te des cuenta, en primera instancia, quiero que te des cuenta que hay 3 fiestas que ya mencionamos en el mes de Nisan. ¿Es casualidad que haya 3 fiestas en un mes y 3 fiestas en el otro mes? No, hermano, no es casualidad, como no es casualidad que el nombre de Zacarías haya salido precisamente en ese día. Y la única fiesta que está fuera de estos grupos de 3 es la fiesta de Pentecostés en el mes de Sivan. Interesantísimo, porque todas las fiestas las cumple el Señor, pero las 6 fiestas, las 3 de Nisan y las 3 de Tishri, se cumplen en la persona de Jesús. Mientras que la fiesta de Pentecostés, que es la única que está fuera de estas 2 agrupaciones, se cumple a través de la manifestación del Espíritu Santo a quien Jesús envía. Hermano, perdón, hermano, no es casualidad. Ahora, ya vimos que Jesús cumple todo eso. Ve dónde está Yom Kippur. Quiero que mires dónde está Yom Kippur. Mira dónde está Yom Kippur. Yom Kippur es la fiesta del perdón, está en el mes de Tishri. Ahí fue el bautizo de Jesús, según apuntan muchos estudiosos. Fue en la fiesta de Tishri, fiesta del perdón. ¿Por qué es importante? Vas a ver por qué es importante, hermano.
Ahí empezó su ministerio Jesús, según Lucas, cuando tenía 30 años, según nos narra Lucas. Bueno, ahora Zacarías entra en la octava quincena. Yo quiero que notes, si estás viendo ahí, el calendario hebreo está en la parte de arriba en blanco y el calendario gregoriano, que es donde nosotros nos movemos, está al centro, bueno, en una segunda línea, en un color como cremita, ¿de acuerdo? Y si tú te das cuenta, los meses hebreos están intercalados con los meses de nosotros. Es decir, no son coincidentes. Recuerda que los meses hebreos son lunares, mientras que los meses de nosotros, los meses del calendario gregoriano, son solares. Por eso es que los judíos cada cierto número de años hacen un ajuste. Hoy lo que me interesa a mí es que notes cómo el mes de Nisan hebreo coincide con la segunda quincena de marzo y la primera de abril. Y el siguiente mes, Iyar o Liar también, coincide con la segunda quincena de abril y la segunda de mayo. Ok, con eso en mente, la octava quincena, vamos a contar la octava quincena. Nisan empieza aquí. Una quincena, dos quincenas, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tammuz. Segunda quincena de Tammuz, primer quincena de julio. Aquí es donde entra Zacarías. ¿De acuerdo? Aquí entra, aquí se le aparece el ángel, aquí se queda mudo, se le anuncia que va a tener un hijo, que ese hijo va a ser lleno del Espíritu Santo, que va a ser un hombre que Dios va a usar de manera poderosa. Zacarías duda y se queda mudo. Y dice la palabra que cuando termina su quincena de servicio, visita, o mejor dicho, regresa a casa y en la primer quincena de Av, Elizabeth concibe a Juan Bautista. Entonces, ya sabemos dónde fue concebido Juan Bautista. Elizabeth queda embarazada de su esposo Zacarías en el mes de Av, primera quincena de julio. ¿Sale? Ok. Ahora, ya con esto, hermano, está resuelto el asunto. ¿Cuándo nace Jesús? Si empezamos leyendo que María fue llena del Espíritu Santo y concibió del Espíritu Santo a Jesús cuando Elizabeth tenía 6 meses, pues no tenemos más que hacer simples matemáticas y contar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿De acuerdo? Para más seguro, aquí. Vamos a contar por quincenas. Si concibe aquí, entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segunda quincena de Tebet, alrededor de esta temporada, es cuando nace Juan Bautista. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo o no? Ok. ¿Cuándo nace Juan Bautista? Marzo y abril en el mes de Nisan. Eso quiere decir que cuando Jesús muere, muere en el cumpleaños de Juan. Claro, Juan ya estaba muerto, ¿verdad? Juan ya había muerto mucho antes. Pero muere cerca del cumpleaños de Juan. Es decir, Juan Bautista nace cuando Jerusalén estaba llena de fiestas. Tampoco eso creo que sea casualidad. Bueno, los contamos de nuevo. Nace aquí. Contemos 9. 1, Sebat. 2, Adar. 3, Nisan. 4, Iyar. 5, Sivan. 6, Tamus. 7, Av. 8, Elul. 9, Tisri. ¿Estamos de acuerdo así? Segunda quincena de septiembre, primera quincena de octubre. Jesucristo nace en, ¿sí alcanza a ver qué dice aquí? Jesucristo nace en otoño, no en diciembre. ¿Ok? Con esto en claro, para mí lo tengo más que claro, Jesús no nace en diciembre, Jesús nace en otoño, entre septiembre y octubre de nuestro calendario. Ahora, vayamos un poco más. Jesús comienza su ministerio, según nos dice Lucas, en Tisri.
fiesta del perdón. Tenía aproximadamente 30 años. ¿Estamos de acuerdo? La palabra nos dice que Jesús muere en Nisan, en fiesta de Pascua. ¿Cuántos meses? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso quiere decir que el ministerio de Jesús duró 3 años y medio exactos. Ahora, si el ministerio de Jesús duró 3 años y medio exactos, porque comenzó su ministerio cuando él tenía 30 años, y él nace en este mismo periodo, y la palabra dice que el verbo se hizo carne, y la palabra dice que el Logos tabernaculizó entre nosotros. Eso quiere decir que Jesucristo bien pudo haber nacido en fiesta de tabernáculos. Ahora, sorpréndete más. Solo hay 2 fechas que tenemos una fecha exacta que se tenían que celebrar. Cuando tú hablas de la fiesta de panes, se dice el día siguiente de la Pascua. La fiesta de primicias se dice 3 días después el primer domingo. La fiesta de Pascua dice el primer domingo después de la Pascua. O sea que podía la Pascua caer en otro día, pero la fiesta de primicias dice el primer domingo. Bueno, la fiesta de trompetas dice el primer día del mes, y la fiesta del perdón dice, creo que 7, 8 días después. Es decir, caían en fechas inexactas. Pero hay 2 días que sí dice qué día tenía que celebrarse. Fiesta de tabernáculos dice en el 15 de Tisri. ¿Cuándo es 15 de Tisri? Los primeritos días de octubre. ¿Cuál es la otra fecha en que sí está exacta en el Levítico que tenía que festejarse? La fiesta de Pascua, 14 de Nisan. 14 de Nisan. Escucha esto. Si Jesús nace, que ya está más que confirmado por lo que vimos en la Biblia, y él se tabernaculizó y nace en tabernáculos, porque hermano, si él muere en fiesta judía para cumplir, ¿por qué no iba a nacer en fiesta? Para cumplir también el Antiguo Testamento. Si su muerte fue gloriosa cumpliendo una fiesta, su nacimiento tenía que ser glorioso cumpliendo una fiesta. Ahora, antes de que aplaudas, ¿cuándo es fiesta de tabernáculos según Levítico? Tú los puedes checar, ahí están los textos. 15 de Tisri. ¿Cuándo es Pascua? 14 de Nisan. Quiere decir que el Señor nace en 15, muere en 14 de Nisan, 6 meses después exactos, y es sepultado el 15. Hermano amado, 33 años y medio exactos de vida. 33 años exactos de vida, 3 años exactos de ministerio. Dios tiene todo calculado milimétricamente. Amén. Ahora, Jesús nace en tabernáculos, muere en Pascua, nace en fiesta, muere en fiesta. Eso está más que claro para mí. Pero ¿qué pasa cuando él hace eso? Hermano, si nace en una fiesta, tenía que ser celebrado como una fiesta. Él tabernaculizó, entró en un cuerpo, tomó una tienda temporal. Tenía que nacer en tabernáculos para que fuera perfecta la figura, perfecto el cumplimiento de la ley. Una tienda temporal, una tienda hecha con material corruptible, una tienda donde después tendría que perecer la tienda, ser destruida la tienda, para ir de regreso al lugar de gloria. ¿Por qué dice la palabra? Y el verbo o el logo se tabernaculizó y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito. Porque la gloria de Dios, la gloria de Cristo, está desde el momento mismo de su nacimiento.
Nadie debería de exaltar el nacimiento de Jesús tanto como los cristianos, hermano. Si Él muere en una fiesta, nace en una fiesta. Y como Él nace en una fiesta, tenía que ser celebrado como una fiesta. Mira lo que dice Lucas, versículo 2. Desde el 9. Aquí se presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Versículo 11. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hermano, cuando Jesús toma cuerpo en base a su propósito máximo: salvar. Jesús no tomó un cuerpo, hermano, para ser adorado como un bebito. Tomó cuerpo para ser adorado como un Salvador. Nosotros adoramos la encarnación porque en la encarnación está la tabernaculización de nuestro Salvador. Amén. Por eso la Navidad moderna, hermano, es un circo, es una burla. ¿Para qué darse regalos uno a otro si todos van al infierno? ¿Para qué darse un abrazo todos si todos van camino a la perdición? Deberían de llorar. Es que Jesús trajo regalo. ¿Cuál regalo trajo Jesús? La salvación, la vida eterna. Amén, es un regalo. ¿Cuántos están celebrando ese regalo? Eso es una ridiculez. Jesucristo trajo un regalo que no merecemos, que no podemos ni entender ni pagar. Por eso dice Lucas: y el Logos se tabernaculizó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, escucha, lleno de gracia. Y eso es un regalo. Y de verdad, no hay nada más verdadero que Él, hermano. ¿Es eso lo que adora la Navidad moderna? Por supuesto que no. Por eso tú y yo deberíamos de decirle a la gente: hablemos de Jesús en esta época. Hablemos del nacimiento, hablemos de la encarnación, hablemos de la tabernaculización. Jesús es Dios. Él se hizo carne, habitó entre nosotros para que tú te arrepientas de tus pecados y no vayas al infierno. ¿A dónde vas si te mueres hoy? Pero yo quiero que mires, dice el versículo 13. Apareció con una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En la tierra paz. A eso vino Jesús. Él es nuestro Salvador y vino a darnos paz. El apóstol Pablo dice que antes teníamos disensión y contienda con el Padre, pero ahora en Cristo Jesús hemos sido reconciliados y estamos en paz con el Padre. Hermano, escucha esto. Ese estribillo ridículo de las pastorelas: paz en la tierra y a los hombres de buena voluntad. No dice eso el texto. La buena voluntad no es la de los hombres. No hay justo ni aún uno. No hay ningún hombre que tenga buena voluntad. Todos están llenos de pecado. Todos somos egoístas. Todos somos ególatras. Aún el hombre se ha desviado. Por eso dice: en la tierra paz. Porque ahora la promesa del Antiguo Testamento, ahora en Cristo Jesús, en su tabernaculización, se cumple, que Dios hace paz para con su pueblo. Y la buena voluntad es la de Dios. Él es el que tuvo buena voluntad. Pero el punto que quiero que notes es que el día en que el Cristo hermoso, el Mesías glorioso, el Verbo eterno, toma cuerpo, se hace carne, se tabernaculiza, toma un cuerpo temporal, toma una tienda pasajera, hubo alabanza, hubo adoración. Los ángeles, dice que el ángel que le dio el mensaje a los pastores, ¿qué pasó después? Multitudes de ángeles. Perdón que le ponga mostaza al asunto, hermano, pero me imagino que estaba el ángel dando, solo imagínatelo, esto es solo un ejercicio de imaginación. Estaba el ángel dando el mensaje a los pastores: ha nacido un Salvador, con él tienen paz.
Y todos los ángeles que estaban viendo al mensajero dijeron, no, esta nosotros también nos la gozamos. Y todos los ángeles se dejaron venir, hermano, desde la gloria. No podían dejar al angelito solo ahí dando el mensaje tan importante y tan maravilloso. Tenían que venir multitudes de ángeles y hacer patente que lo que estaba ocurriendo era algo tremendo, maravilloso, glorioso, que nunca jamás había ocurrido en la tierra, cuando Dios se había hecho hombre, cuando Dios había dejado su gloria y su majestad y se había hecho tan pequeño, tomando cuerpo de hombre, de un mísero mortal. Los ángeles tenían que venir y decir, cuán grande eres, Dios, cuán grande. Hermano amado, yo lo he dicho muchas veces. Cuando el Señor dijo, ¿cómo hago para demostrarles a estos mi plan, que los amo y los quiero salvar? Buscó en el cosmos, así como esa imagen, hermano, buscó entre todas las estrellas, buscó entre todas las constelaciones y no encontró nada. Y como no había nada tan grande, dijo, yo pago el precio. De ese tamaño, hermano. Por eso los ángeles no podían quedarse allá, tenían que bajar y adorar. Pero una vez que bajaron, hermano, la adoración de la encarnación no quedó en los ángeles. Dice la palabra en el versículo 20, ahí mismo estamos leyendo Lucas capítulo 2. En el versículo 15, quiero que mires, dice, cuando sucedió que los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron pues apresurosamente, igualito que nosotros cuando venimos al culto, hermano, apresurosamente. Y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron. Se maravillaron, hermano. El nacimiento de Jesús es una maravilla. La encarnación de Jesús es una maravilla. Escucha lo que estoy diciendo. Una maravilla. Se habla de las 7 maravillas del mundo, hermano, son una bicoca comparado con la maravilla. La maravilla es algo enorme, algo incomparable, algo increíble. Pues los pastores dicen que se quedaron maravillados. El nacimiento de Jesús deberíamos de entenderlo como una maravilla, no como una fiestezucha que cada año celebramos. Todos los días deberíamos decirle gracias, Señor, porque te encarnaste. Es una maravilla que tú hayas tomado cuerpo. Y versículo 20 dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho, hermano amado. Por eso yo cuando leo estos pasajes, yo digo, Señor, qué mal estoy yo, qué mal estamos hoy, porque ¿qué necesitamos ver para que nos maravillemos? Lo que vieron los pastores fue a un niño que no predicaba, que no hacía milagros, pero creyeron que en ese niño que estaba ahí en pañales estaba la gloria de Dios manifiesta, el perdón de pecados, estaba ahí el rescate de sus vidas. Hermano, esos pastores fueron al cielo. Fueron al cielo. Si tú me preguntas, hermano, fueron al cielo. Aunque todavía estaban en el Antiguo Testamento, porque todavía estamos en el Antiguo Testamento, fueron al cielo porque creyeron en las palabras de Dios de un Mesías prometido y lo vieron. ¿Qué milagro estás esperando para creer? ¿Qué milagro estás esperando para decir que Jesucristo es Dios? ¿Qué sermón estás esperando escuchar para decir ahora sí sentí ñáñaras? ¿Por qué no podemos maravillarnos como los pastores y glorificar a Dios como ellos lo hicieron? El nacimiento de Jesús tenía que ser objeto de adoración. Pero no solo quedó ahí, hermano. Mateo en una narración paralela nos dice que hombres sabios y poderosos, a los que la Biblia le llama magos, también adoraron. Mira lo que dice Mateo capítulo 2, versículo 11. Mateo 2, versículo 11. Dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose
No puede ser, hermano. ¿Qué palabras hay en la Biblia que a veces las leemos como que si se tratara de cualquier novela barata? Sabios, poderosos, hombres que conmocionaron Jerusalén cuando entraron, hermano. Porque cuando entraron los magos, hermano, no entraron como la caricatura ridícula que han hecho, un camello, un elefante y un caballo ahí en la soledad, solitarios en la oscuridad. No, hermano, eran hombres sabios y ricos. Conmocionaron Jerusalén al punto que el mismo rey Herodes, hermano, lo despertaron. Rey, rey, miren, alguien está entrando a la ciudad. ¿Quiénes serán? Vienen con una gran comitiva, vienen con camellos llenos de regalos o llenos de riquezas. ¿Quiénes serán? Y Herodes se levantó y se puso su pijama y dijo: ¿Qué está pasando? Pues estos hombres sabios, poderosos, millonarios, se postraron, hermano. Se postraron. ¿Cuándo fue la última vez que doblaste tus rodillas para adorar? ¿Y vieron qué vieron? Lo mismo que los pastores. Un niño en pañales que todavía no daba su primer sermón lleno de sabiduría de lo alto, pero ellos se postraron a adorarlo. ¿Qué necesitas para doblar tus rodillas? ¿Qué predicador necesitas que venga para que dobles tus rodillas? ¿Qué señal o sanidad esperas para que dobles tus rodillas? Y dice que se postraron y entregaron sus tesoros. Una vez más, olvídate de la ridiculez que nos han querido vender. Una copita, una cajita, por Dios. Eran camelladas de oro, de incienso y de mirra. Yo entiendo ahora por qué es que José se fue sin ninguna dificultad de Egipto cuando querían matar a Jesús. Porque Dios provee lo necesario. Dios le proveyó a José toda la riqueza para que fuera a Egipto y viviera ahí el tiempo necesario mientras podía regresar a poner un negocio en Judea. Se fue sin ningún problema porque Dios, hermano, calcula todo perfectamente. Y llegaron los magos, adoraron, hermano, dieron aquella ofrenda. ¿Cuándo fue la última vez que ofrendamos de rodillas? ¿Cuándo fue la última vez que le ofrendamos a Dios alabanza, cantos, danza, manos levantadas, aún nuestro dinero, con un corazón profundo de entrega? Pues eso fue lo que hicieron los magos. Adoraron ¿a quién? Al verbo tabernaculizado, al logos tabernaculizado en un cuerpo frágil. Por eso, hermano, es que el nacimiento de Jesús es la ejemplificación exacta de la fiesta de tabernáculos. Un cuerpo frágil, un cuerpo débil, un cuerpo dependiente, un cuerpo que tenía que ser afirmado, igual que las tiendas de la fiesta de enramadas, que tenían que ser con ramas y tenían que a cada rato estar cuidando de que no se les fuera a caer, estar vigilando que las ramas más secas pusieran otras un poco más frescas. Así fue el cuerpo de Jesús, frágil, donde Dios le puso un hombre y una mujer, María y José, para que se convirtieran en sus guardianes. Hermano, un día tendremos que hablar de José. Tenemos que hablar de José. Creo que tenemos que darle un homenaje a ese héroe de la fe que tampoco se habla. Pero hermano, fue un gran hombre solo por haber sido el guardián de Jesús. Él fue de los que también dice que se maravillaron cuando escuchó a los pastores. María guardó todo en su corazón, pero José estaba maravillado. Y los magos entonces dice, entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le dieron obsequios de oro, incienso y mirra. No quiero alargar más el pasaje porque el oro, el incienso y la mirra también tienen sus representaciones que pudieran ser para nosotros de bendición. Oro, incienso y mirra. Algunos han hecho una aplicación de esto diciendo, ¿cómo dijo el Señor que adoremos al Señor? ¿Te recuerdas cómo dice el Shema? Llamarás al Señor tu Dios de todo tu corazón,
con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿No será que está representado el Shema aquí en el oro, el incienso y la mirra? De todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Cuando tú lees Lucas 2, capítulo 22, Lucas 2, versículo 22, voy un poquito más rápido. Lucas 2, versículo 22, dice así: cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jesús para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. ¿Sabes cuándo era esto? El octavo día. Al octavo día se sacaba al niño después de los 7 días de limpieza de la mamá, y entonces se llevaba al templo para ofrecer, conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolos y 2 palominos. ¿Qué te parece? Un Jesús, Dios hecho carne, que desde recién nacido está cumpliendo la ley. Es circuncidado y se ofrenda por él la ofrenda que se tenía que dar por todo recién nacido. Jesús cumpliendo la ley, hermano, desde su nacimiento. Y aquí, versículo 25, hay un hombre llamado Simeón, piadoso y justo, esperando la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño trajeron al niño al templo para hacer conforme el rito de la ley, lo tomó en los brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Qué oración es esa? Toma al niño y por el Espíritu Santo le es mostrado, le es revelado que en ese niño que tiene en los brazos está el Salvador, y adora a Dios y dice: gracias, Señor, esta es la salvación, esta es la salvación. Una vez más, no ha predicado, no ha hecho milagros, no ha hecho sanidades, no ha levantado ningún muerto, pero ya es objeto de salvación. ¿Cuántos están adorando a Jesús en esta Navidad moderna que vemos en nuestra época? ¿Cuántos están diciendo: hagamos una cena para darle gracias al Salvador, el Salvador de mi alma, el Salvador de mi vida? Hagamos una gran cena de gozo y alegría porque nuestros ojos han visto la salvación. No, hermano, muchos hacen su cena y después de comerse el pavo se empinan la botella de tequila. Y muchos cristianos, hermano, con mucho amor lo digo, quizás si levantamos nuestros ojos y decimos: hoy celebramos al Salvador. Pero ¿por qué tenemos que hacerlo en las fechas que nos ha impuesto el mundo? Que nos ha impuesto el sistema religioso de donde Dios ya nos ha sacado. No estoy diciendo que deberíamos celebrar a Jesús en octubre, aunque no sería mala idea. Pero ¿no es mejor celebrarlo todos los días, como todos los días celebramos su muerte también? Hermano, Ana hace lo mismo más adelante. Adora a Dios. Pero no nada más fue los ángeles, los hombres humildes, sencillos, los ricos, los poderosos, los ancianos. La creación también adora. Mateo 2, versículo 9 dice: y habiendo oído al rey, se fueron los magos, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Una estrella. No voy a meter al debate de qué era esa estrella, pero es un astro que representa la gloria de la creación, caminando hacia donde está Jesús, avanzando hacia donde está Él. Y cuando lo encuentra, no se mueve, se queda ahí. ¿Cuántos de nosotros caminamos hacia Jesús y cuando lo hemos encontrado decimos: no me voy, no me muevo, me quedo aquí? Tristemente, hermanos, somos testigos de muchos que una vez que han encontrado a Jesús, en vez de como la estrella que se quedó allí y no se movió, nos desviamos, volvemos al mundo, volvemos a nuestras prácticas. Es el Señor quien con manos de misericordia nos tiene que volver a traer. Pero cada vez que nosotros permanecemos donde está Jesús, en su palabra, donde está Jesús en medio de su pueblo, y no dejamos de congregarnos, estamos emulando la adoración de la estrella.
¿Dónde está Jesús? Ahí me quedo yo. 33 años y medio entonces, luego de haber nacido, de haber sido adorado, de haber sido exaltado, de haber sido reconocido como el Salvador, como el Mesías prometido, de ser adorado como Dios, aunque no había hecho todavía nada, el logos, que es la acción, tenía que hacer algo. Y 33 años y medio, después de haber nacido en ese pesebre humilde, era un lugar que hacía insalubre el lugar donde recostaron a Jesús. Claro, José debió haberlo limpiado muy bien. José debió haber tallado muy bien con agua y con lo que pudo ese lugar, porque no había ninguna cuna para Jesús. Pero 33 años y medio después de haber sido puesto en ese pesebre o en ese comedero de animales, nuestro Señor, 33 años de haber actuado, de haber sanado, de haber resucitado muertos, de haber predicado gloriosamente, llegó a la cruz del Calvario. 33 años y medio donde el logos fue eso, el logos, la acción de Dios manifestando su amor, su poder y su salvación. Y cuando llegó el día, 33 años y medio exactos después de su tabernaculización, ¿qué pasó? Llegó el tiempo en que el tabernáculo tenía que ser destruido. Llegó el tiempo en que el tabernáculo tenía que ser roto, quebrado, tirado. La fiesta del Pentecostés tenía que terminar. ¿Y cómo terminaba la fiesta del Pentecostés? ¿Sabes cómo terminaba? Comían fruto y destruían la tienda. En la cruz del Calvario el fruto se manifiesta en Jesús. Él es la primicia. El fruto se manifiesta. Pero la tienda tiene que ser destruida. Y cuando esa tienda comienza a ser destruida, a ver cómo lo digo, la tienda tenía que ser destruida, pero el propósito de la encarnación de Jesús apenas estaba por cumplirse. Pon atención en esto. Si Jesús nace con toda la gloria que ya mencionamos, pero no comienza el proceso de la destrucción de la tienda para subir a la cruz del Calvario, nada de lo que pasó 33 años y medio hubiera valido la pena. Porque la encarnación vale mucho y es una maravilla, pero solo tiene peso, solo tiene sentido y solo tiene gloria si cumple aquello que dijo para lo que fue, para lo que sucedió: salvarnos de nuestros pecados. Tenía que ser destruido el tabernáculo. Y ahora escucha esto: el tabernáculo hecho carne, cuando va a destruirlo, tiene que hacerlo conforme a la fiesta. Ahora Él tiene que dar fruto, porque al final de los tabernáculos se comían ciertos frutos. Él tenía que dar fruto. Y entonces Él se convierte, pon atención, en el objeto de adoración. Ahora Jesucristo, el tabernáculo hecho carne, subiendo a la cruz, camino a la cruz, comienza a adorar. El miércoles vimos, hermano, cómo adoró al Padre en el Getsemaní, cómo adoró al Padre desde el aposento alto. Canta un himno el Señor en el aposento alto. Ahora sabemos, hermano, que pudo haber sido el Salmo 118, que era el salmo, uno de los salmos que se cantaban en la fiesta de Pascua. Pero, hermano, ¿cómo te explicas el verbo hecho carne, que sabe a dónde va, sabe que viene la destrucción de la tienda, sabe que viene la destrucción de su estancia temporal, y está cantando? ¿Por qué no nos dejaron los evangelistas las notas del canto que cantó? ¿Por qué no nos dejaron el cifrado para poder saber más o menos cómo iba ese canto? ¿Cómo habrá entonado el Salmo 118 si es que este fue el caso? ¿Cómo lo habrá entonado? ¿De qué manera habrá entonado esa alabanza nuestro Señor?
Y después de salir del aposento alto, ahora el Señor cantaría, pero ya no con sus labios. El Señor Jesús comenzaría a cantar, ahora con su entrega, ahora con su carácter, ahora con su humillación, ahora con su sencillez, ahora con su disposición. Aceptaría con un corazón adorador, con un canto en su manera de comportarse, que la tienda de su cuerpo fuera quebrada, que la tienda de su cuerpo fuera desfigurada, que su cuerpo, que había cumplido ya el tiempo de la tabernaculización, ahora fuera despellejada, que su tabernáculo ahora derramara sangre, que cada parte de su tabernáculo fuera hecho pedazos. Pero Jesús, mientras todo eso estaba ocurriendo, hermano, él siguió adorando al Padre con convicción. Ahora sube a la cruz y en la cruz sigue adorando, hermano. Cada golpe, cada latigazo, cada clavo que traspasaba sus pies y sus manos provocaba un canto interno de adoración del corazón del tabernáculo de Dios, que ahora estaba expirando en la cruz del Calvario. Hermano, cuando llegó el último momento, Jesucristo dijo estas palabras: consumado es, completo está, terminado está. Y dice la palabra que después de expirar, pereció. Ese último resoplido, hermano, que la Biblia registra, ese último resoplido, hermano, tenemos que verlo como una expresión de adoración, de un cuerpo que ya no podía cantar, de un cuerpo que ya no podía ni hablar, hermano, pero que con un resoplido alabó, adoró, porque el plan se había consumado. La razón por la cual se había encarnado ahora tenía sentido. La razón por la cual le fue dado una cabaña temporal ahora tenía razón de haber ocurrido exactamente 33 años y medio atrás. Y cuando el tabernáculo hecho carne, cuando el tabernáculo perfecto, quebrado pero perfecto, hecho pedazos pero perfecto, ahora había dado su último aliento de adoración al Padre, la creación no se pudo contener, hermano, y la creación tuvo que adorar. Pero fue una adoración estoy buscando la palabra, fue una adoración muy seria. Fue una adoración como una elegía, porque en el momento en que Jesucristo expira, el cielo se oscureció. La creación entera tenía que hacerle saber a la humanidad que lo que estaba pasando era una maravilla, que el que nació de manera maravillosa ahora moría de manera maravillosa, y puso el cielo negro y todo mundo tembló y todo mundo se aterrorizó, pero la creación adoraba el cumplimiento de la redención. Y la tierra se sacudió y todos fueron movidos, así como tú y yo hoy. Pues ayer, hermano, no sabían a dónde correr porque la tierra temblaba, la tierra se sacudía, la tierra se partía, porque la tierra estaba adorando, la tierra estaba gritando: ¡Ey! El que nació hace 33 años y medio fue una maravilla. La tierra se llenó de gozo cuando el Dios del cielo visitó la tierra y se hizo carne. Ahora la tierra le está gritando a la humanidad: ¡Ey, bola de ignorantes! No saben quién está muriendo. El que está muriendo es Dios. ¿Y sabes qué pasó después de que la tierra tembló? El cielo oscureció y el velo se rasgó. Se hizo un Selah. ¿Sabes tú qué es el Selah? En el libro de los Salmos aparece muchas veces la palabra Selah.
Y es una palabra que no tiene desperdicio, porque nada en la Biblia tiene desperdicio. La palabra Selah, hermano, es una expresión difícil de traducir, pero los que más se han acercado a decir qué significa, apuntan a que quiere decir algo como deténganse y escuchen. Deténganse y escuchen. Se hizo un silencio de 3 días. Un silencio que era la voz de Dios diciendo: hey, deténganse y escuchen. El que se encarnó ha cumplido lo que se prometió en su nacimiento. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora lo ha cumplido. ¿Se pueden detener y escuchar? No puedes celebrar la encarnación si no haces todo el recorrido hasta el cumplimiento de la razón por la que nació. Por eso nadie debería de celebrar el nacimiento de Cristo si no celebra su muerte y su resurrección. Reunirnos a celebrar el nacimiento de Cristo como si se tratara de una fábula, como si se tratara nada más de una historia bonita, fantasiosa, y no entender que fue el inicio de una maravillosa historia que venía a cumplir un plan perfecto de Dios para darle vida al hombre. Por eso detente y escucha. ¿Seguirás celebrando esta Navidad mundana o vas a celebrar la verdadera tabernaculización? 3 días de silencio, donde literalmente, hermanos, Jerusalén, Israel entera estuvo en silencio. Los apóstoles, hermanos, estaban turbados. Y 3 días después de ese Selah, 3 días después de ese silencio, hermano, 3 días después de esas lágrimas inconsolables, porque pensaban que de nada había servido. Oh, mira, hermano, si tan solo se hubieran recordado cómo había nacido Jesús. Por eso estuvo ahí María al pie de la cruz, porque decía: yo sí sé que fue una maravilla tu nacimiento, la forma en que fui visitada, la forma en que mi vientre fue llenado, la forma en que naciste, la manera en que ángeles te visitaron, en que sabios de lugares lejanos vinieron y te adoraron como rey, la forma en que se profetizó acerca de ti cuando apenas eras un bebé, la estrella que iluminó como que si fuera un sol de día el lugar donde te pusimos. ¿Cómo no voy a recordar que tu encarnación fue algo maravilloso? María sabía que el niño que no hablaba, que no caminaba, que no podía hacer nada era Dios. Ahora miraba a un hombre adulto de 33 años y medio que no hablaba, que no caminaba, que no hacía nada, pero sabía que seguía siendo Dios. Ese es el Dios que adoramos. 3 días después comenzaría a resonar el grito de adoración, el grito de alabanza, con el rezumbar, con el crujir de una gran roca en una tumba a las afueras de Jerusalén. Un crujir de una tumba que sería como el sonido de los timbales de una gran orquesta, que comenzaría a resonar como el sonido potente y penetrante de una trompeta, y comenzaría a moverse. Y entonces, una vez más, un ángel gritaría el coro, el gran coro, hermano, que por 2000 años debería ser el canto constante de la iglesia. No está aquí, ha resucitado. No está aquí, ha resucitado. La tumba está vacía. La tumba está vacía. Ha resucitado. Los ángeles estuvieron ahí una vez más para decirlo. Aleluya. Aquel que se encarnó, aquel que murió,
es el que hoy ha resucitado. Se ha cumplido todo el plan. Se ha pagado el precio en su totalidad. Fueron los ángeles una vez más. Y luego las mujeres vinieron una vez más a adorarlo. Y luego Juan y Pedro corrieron como los pastores cuando Jesús nació. Corrieron y miraron y lo adoraron. Y luego los 12 apóstoles, cuando Jesús se manifiesta en medio de ellos, postrándose, lo adoraron. Hoy, hermano, después de que el tabernáculo se quedó destrozado en la cruz, ocurrió un milagro. Porque el tabernáculo hecho pedazos se reconstruyó en una morada eterna. Porque el cuerpo de Jesús no quedó en la tumba, hermano. El cuerpo de Jesús se glorificó. Y en un cuerpo celeste ascendió al Padre, hermano. Y ahora nos ha sido dado el Espíritu Santo. ¿Sabes para qué? Así como el Verbo tabernaculizó en un cuerpo en el día de otoño de la fiesta de tabernáculos, ahora el Espíritu Santo ha venido a tabernaculizar en nosotros. Ahora la iglesia es el tabernáculo del Espíritu Santo. Porque antes de que Cristo resucitara, el Espíritu Santo estaba sobre su pueblo. Pero una vez que el tabernáculo murió y resucitó, ahora el Espíritu Santo está dentro de la iglesia. Y ahora la iglesia es el tabernáculo. ¿No dice la palabra en Corintios capítulo 6 versículo 19? ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Somos ahora el tabernáculo del Espíritu Santo. Él habita dentro de su iglesia para llevarnos a la humillación, para llevarnos a la entrega, para llevarnos al reconocimiento constante, para llevarnos a una vida de santidad, llevarnos a una vida de transformación conforme a su palabra, para que nos arrepintamos de nuestros pecados todos los días, para que reconozcamos que necesitamos cambiar nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, para que permitamos que ahora como tabernáculos de Dios se dé fruto al final. Porque al final, igual que la fiesta de tabernáculos, se comían frutos. Al final de nuestra época, de nuestro tiempo, en el día de la venida de Cristo, el Señor viene por fruto, así como Cristo dio fruto en el día de su muerte y resurrección. Tenemos que mostrar el carácter de Cristo, mostrar que somos el tabernáculo del Espíritu Santo. Y tendríamos que llorar pidiéndole perdón y pidiéndole ayuda, porque no hemos reflejado ni hemos adorado. Jesús adoró, Jesús cantó con su corazón, aun cuando su tabernáculo, su tienda temporal, su cuerpo estaba siendo destrozada. Mientras viene el día, hermano, en que este cuerpo temporal, como dijo Pablo, este cuerpo de muerte, esta cárcel pasajera, nos es quitada. Como dijo el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo sí sé quién nos va a librar. Pablo también lo sabía. ¿Quién nos librará? No es una expresión de queja, no es una expresión como de impotencia. Cuando Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y cuando otra parte dice, porque tenemos un cuerpo de barro y estamos en un cuerpo de barro y tenemos un gran tesoro, y ese gran tesoro es Cristo Jesús, la salvación, la vida eterna. Ese gran tesoro lo tenemos en cuerpos de barro, en vasijas frágiles que no valen nada. Pero en el capítulo 8 de Romanos, Pablo dice, yo sé quién me va a librar de este cuerpo de muerte.
aquel que me amó desde la eternidad, que me predestinó para esta salvación, que me escogió de entre todos los hombres, porque yo no podía escogerme a mí mismo ni escogerlo a Él, que me santificó y que me va a glorificar. Él es. Pero mientras ese día llega, hermano, mientras llega el día de la última fiesta, ¿cuál fiesta? Con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta. Mientras llega el día en que Jesús descienda de los cielos y nos diga: hey, ¿ya escucharon la trompeta? Porque los que se van son los que oyen, hermano, no los que ven. Los que están buscando ver señales y los que están buscando ver prodigios, el asunto es escuchar. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque a la final trompeta, el que escuche la voz de mando, la voz de arcángel, mientras llegue ese día, hermano, en que subamos con Él para estar con Él por la eternidad. Y cuando ese día llega, hermano, ¿sabes qué va a pasar? Ese tabernáculo de muerte se va a transformar como el tabernáculo de Jesús. Y en vez de ser un cuerpo de muerte, va a ser un cuerpo vivificado. Y en vez de ser un cuerpo de inmortalidad, perdón, de mortalidad, va a ser de inmortalidad. Y en vez de ser un cuerpo corruptible, va a ser un cuerpo incorruptible, según Corintios 15. Y este cuerpo terrenal, tienda terrenal, se va a convertir en un cuerpo celestial. Y entonces estaremos con Él para siempre.